El sol de octubre se deslizaba lentamente por las paredes color crema del dormitorio, asomándose por el hueco entre las gruesas cortinas. Hailey llevaba una hora despierta, escuchando el sonido de la ducha matinal y los pasos de su marido en el vestidor, el suave tintineo de las perchas, el crujido de la ropa, los sonidos familiares de su rutina diaria. Grant estaba preparando su mochila, doblando metódicamente su ropa interior térmica, calcetines, un jersey. Hailey observaba sus movimientos con los párpados entrecerrados. En 12 años de matrimonio había aprendido todos sus hábitos, incluso la forma en que doblaba las cosas, primero enrollándolas en un rollo apretado y luego metiéndolas cuidadosamente en la mochila. La ropa seca y unas buenas botas son lo más importante en la casa, repitió, sin notar la leve mueca de dolor de su mujer al oír las palabras. 2 veces al año, Grant salía de casa con unos amigos, en otoño a por patos y en primavera a por jabalíes. Normalmente regresaba 3 o 4 días después, oliendo a fuego y pólvora, con un par de pájaros abatidos, o con las manos vacías si la cacería no había ido bien. A Hailey no le gustaban estas ausencias, pero las aceptaba como una parte necesaria de sus vidas. Los hombres necesitaban a veces un descanso de sus familias, había dicho su madre. El equipaje continuó como de costumbre. Grant comprobaba metódicamente el contenido de su mochila, consultando de vez en cuando la lista de su teléfono. Hailey se sorprendió a sí misma pensando que él nunca había sido tan meticuloso a la hora de hacer la maleta. Normalmente se limitaba a meter lo imprescindible en el coche y salir al amanecer. ¿A qué hora te recoge Mike?, preguntó, sentándose en la cama y poniéndose una bata de seda. A las 9, contestó Grant, sin levantar los ojos de la mochila. Vamos directos al aeropuerto para coger la casa del día. ¿El aeropuerto? La idea arañó la mente de Hailey, pero guardó silencio. En el pasado, siempre habían ido de casa en el coche de Mike, 4 horas por la autopista hasta el coto. Grant se agachó en el borde de la cama, tirándose de los calcetines. Sus movimientos eran nerviosos y apresurados, nada que ver con su habitual rutina matutina. Ni siquiera se dio la vuelta cuando Hailey se levantó y se dirigió al baño. De pie bajo los chorros calientes de la ducha, pensó en las últimas semanas. Grant se quedaba hasta tarde en el trabajo con más frecuencia y hablaba menos de sus negocios. Había más reuniones urgentes por las tardes. Ahora llevaba el teléfono siempre encima y dejaba la pantalla apagada. Todo se sumaba a una imagen en la que Hailey no quería pensar. Cuando regresó al dormitorio, Grant ya había bajado a la cocina. Desde la ventana abierta llegaba el olor a café recién hecho y el tintineo de los platos. Hailey se acercó al espejo y examinó su reflejo. A sus 32 años, no tenía peor aspecto que 10 años atrás, cuando se conocieron, excepto que las arrugas de las comisuras de los ojos se habían hecho más visibles y su mirada mostraba un sutil cansancio. El desayuno transcurrió en el silencio habitual. Grant miraba algo en su teléfono y Hailey hojeaba las noticias en su tableta. Las hojas de arce crujían junto a la ventana, el cartero entregaba el correo matutino, el perro labrador del vecino ladraba a los corredores que pasaban por delante. A las 8:55 sonó el claxon de un coche frente a la casa. Grant se levantó de un salto y se apresuró a terminarse el café. Besó a Hailey en la mejilla. Rápidamente, casi de pasada, cogió su mochila y se dirigió a la salida. «Llámame cuando llegues», dijo ella tras él. «Claro», dijo él desde la puerta. «Puede que la conexión sea mala, pero lo intentaré». Hailey lo vio entrar en el coche. No era Mike quien estaba al volante, sino el taxista. «Al aeropuerto», volvió a recordar. Sacó su teléfono y abrió sus contactos. Mike Devereaux, el segundo número de su lista de llamadas frecuentes después de Grant. Su dedo se posó sobre el botón de llamada, pero no llegó a pulsarlo. El primer mensaje llegó 4 horas después. Una fotografía. El canal, las góndolas, las características fachadas venecianas.
El pie de foto. Mira qué feliz es sin ti. Hailey echó un largo vistazo a la figura borrosa del hombre del fondo. Grant. Llevaba un traje de lino claro en lugar de una cazadora. Junto a él, la silueta de una mujer. El teléfono resbaló de sus dedos temblorosos y cayó sobre la mesa de la cocina. La casa estaba en silencio, solo sonaba el reloj de pared y las hojas crujían junto a la ventana, la misma mañana que cientos de otras, solo que ahora era realmente la última. Nika había visto a Grant por primera vez hacía 2 meses, en la presentación del proyecto de renovación del Hotel River Plaza. Ella estaba celebrando una reunión de eventos en la renovada sala de conferencias cuando él entró acompañado de unos contratistas. Grant, alto, esbelto y con un traje impecable, destacaba entre los capataces vestidos de sport. Su relación había comenzado con una pequeña disputa sobre la ubicación del escenario en la sala de banquetes. Nika había insistido en una disposición clásica. Grant había sugerido una solución poco convencional. Ella recordaba con qué fervor había defendido su postura, esgrimiendo el plano de la planta, y él la había escuchado con una leve media sonrisa. «Usted tiene mucha experiencia en la organización de eventos, señorita Ashton», le había dicho entonces, «pero yo llevo 20 años construyendo salones como este. Créame, mi solución funcionará mejor». No había condescendencia en su voz, solo la confianza de un hombre que conocía su negocio. Nika cedió de repente. Más tarde resultó que tenía razón. La nueva disposición era, en efecto, más cómoda. Después de aquel encuentro se cruzaron más a menudo en el hotel. Grant comprobaba a diario el avance de las obras. Nika preparaba una serie de actos para la inauguración del renovado complejo. Se cruzaban en los pasillos, intercambiaban breves comentarios, a veces tomaban café juntos en el bar del vestíbulo. Una larga reunión terminó a altas horas de la noche. Nika estaba recogiendo papeles cuando Grant se ofreció a llevarla a casa. Hablaron durante 2 horas en el coche, aparcado frente a su casa. Él hablaba de sus proyectos, ella de las bodas más insólitas que había organizado. Fue entonces cuando ella se fijó en el anillo de casado que llevaba en el dedo. Por alguna razón, eso no la detuvo. Su primer beso tuvo lugar en una sala de conferencias vacía después de otra reunión. El roce había sido ligero, casi ingrávido, pero ya había notado la tensión que se había ido acumulando entre ellos durante semanas. «Estoy casado», dijo entonces él. «Lo sé», respondió ella. Se veían de forma intermitente, comidas rápidas en cafés discretos, raras tardes en el piso de ella, conversaciones cortas. Nika no preguntaba por su familia, él no lo contaba. Era como bailar al borde de un precipicio, emocionante y peligroso al mismo tiempo. La idea de ir a Venecia había sido espontánea. Grant hablaba de la próxima cacería. Nika hojeaba un catálogo de lugares para celebrar bodas en Italia. «Ven conmigo», dijo de repente. «En lugar de ir de casa, 4 días en Venecia. ¿Y tus amigos de casa?», sonrió. «Les diré que se ha cancelado el viaje». Nika aceptó sin vacilar. Reservó una habitación en un pequeño hotel alejado de las rutas turísticas. Compró billetes para distintos vuelos. Todo como en una novela romántica barata. Romance secreto, pasión prohibida, fin de semana robado. La decisión de enviar fotos a su mujer llegó de repente cuando vio su primera foto juntos frente al canal. Grant parecía relajado y feliz, como nunca lo había visto antes. Por un momento, Nika se sintió incómoda al pensar que esa felicidad le había sido robada a otra mujer. Pero la culpa fue rápidamente sustituida por una extraña excitación. Había encontrado el número de Hailey en el teléfono de Grant hacía un mes, cuando él se había duchado. Ahora era el momento de usarlo. Nika eligió un ángulo en el que Grant fuera claramente visible, firmó la foto y pulsó enviar. En algún lugar de su mente se agitó una duda. ¿Por qué estaba haciendo esto? Pero Nika solía disiparla. El sol se ponía,
tiñendo las aguas del canal de tonos dorados. Grant la esperaba en la mesa de una cafetería, mirando el menú. Nika se quedó un momento admirando su perfil. En ese momento, el teléfono de su bolso vibró. Había llegado un mensaje con un envío de fotos. Era un comienzo. La mañana en Venecia comenzó con el olor a bollería recién hecha y café que salía de la pequeña panadería situada frente al hotel. Nika se asomó a la ventana, envuelta en una bata blanca, y observó cómo la ciudad se despertaba lentamente. Grant seguía dormido, tumbado en la amplia cama, inusualmente relajado, sin su habitual traje de negocios ni su máscara de autoridad segura. Su habitación estaba en la tercera planta de un antiguo palacio reconvertido en hotel boutique. Techos altos, muebles antiguos, espejos con pesados marcos dorados. Todo respiraba historia y romanticismo. Nika se vio reflejada en uno de ellos. El pelo despeinado, una suave sonrisa, brillo en los ojos. Parecía satisfecha, esa satisfacción especial de una mujer que ha conseguido lo que quería. Sacando el teléfono, Nika hizo varias fotos de Grant dormido. Una de ellas era una foto especialmente buena de su mano sin el anillo de boda sobre la mesilla de noche. Después de pensárselo un segundo, envió la foto a Hailey con el siguiente mensaje. «Buenos días. ¿Cómo has dormido en una cama vacía?» Para desayunar, bajaron a la pequeña cafetería de la esquina. Grant estaba desacostumbradamente animado, bromeando, contando historias divertidas de la construcción. Nika le escuchaba con desgana, disfrutando de ser la única mujer de su vida, aunque solo fuera durante esos breves 4 días. «¿En qué estás pensando?», le preguntó al notar su mirada distraída. «En lo extrañas que son las cosas», removió el azúcar de su capuchino. «Sabes, nunca planeé convertirme en la amante de un hombre casado». Grant frunció el ceño. No le gustaba que ella mencionara su situación. Nika lo sabía, pero a veces lo provocaba deliberadamente con esos comentarios. Algo oscuro y vengativo se despertaba en ella en esos momentos. Después del desayuno, caminaron por las estrechas calles, cogidos de la mano como turistas normales. Nika se detenía de vez en cuando en los escaparates, probándose sombreros, jugueteando frente a los espejos. En una de las boutiques compró un vestido de seda roja, demasiado revelador para una cena familiar, pero perfecto para una cita con su amante. A la hora de comer llegaron a la Piazza San Marco. Grant insistió en subir al campanario. La vista desde arriba era espectacular. Tejados de tejas, canales y el mar a lo lejos. Nika hizo unas cuantas fotos generales y luego, esperando a que Grant se distrajera con el panorama, lo fotografió por separado. «Mira qué contento se le ve. Probablemente es la primera vez en mucho tiempo que puede ser él mismo en lugar de interpretar el papel de marido modelo», le envió a Hailey. Durante el almuerzo en el restaurante sobre el agua, Nika observó a las otras parejas. Aquella pareja mayor de allí debía de llevar décadas junta. Los recién casados de la mesa de al lado, con los ojos fijos en el otro, enamorados. Una familia con niños a 2 mesas de distancia. Todas esas personas llevaban una vida correcta y mesurada. ¿Y qué tenía ella? Un piso de alquiler, un trabajo, aventuras. A los 29 años, todavía no había encontrado a alguien con quien quisiera construir un futuro. O sí, pero lo había echado de menos, un pensamiento que la apuñaló por la espalda. Por la noche, dieron un paseo en góndola. El gondolero, un anciano veneciano de rostro amable y arrugado, tarareaba suavemente «Oh sole mío». Grant le rodeaba los hombros con el brazo y ella apoyaba la cabeza en su pecho. Un momento romántico perfecto, si no se tiene en cuenta que su esposa legal le estaba esperando en otra ciudad. Nika se hizo selfies con la puesta de sol como telón de fondo, captando en el encuadre su reflejo en el agua oscura del canal. «Una noche romántica en Venecia. Siento que te lo estés perdiendo», escribió a Hailey. En el espejo del ascensor de camino a la habitación,
Nika notó cómo había cambiado su rostro. Había algo de confianza depredadora. Se fijó en su mirada y se preguntó si realmente estaba disfrutando o si solo se estaba vengando de Hailey, Grant o de sí misma. La mañana de su segundo día en Venecia comenzó con un alboroto en el vestíbulo del hotel. Nika bajaba las escaleras para desayunar cuando oyó una voz familiar, una voz baja y ronca. Se quedó paralizada en los últimos peldaños de la escalera, incapaz de creer lo que oía. Julian Reed estaba en la recepción, apoyado despreocupadamente en la madera pulida. Seguía llevando la misma chaqueta de corte perfecto, solo que ahora no era de tela barata, como hacía 5 años, sino claramente de una marca conocida. Rasgos faciales más afilados, un ligero tono grisáceo en las sienes. El tiempo no le había estropeado, más bien, al contrario. Nika se retiró a la sombra de un alto jarrón de flores del suelo. Julian discutía algo con la recepcionista, hojeando documentos. Podía distinguir frases sobre el restaurante, licencias, proveedores. Así que, después de todo, había montado su propia cadena de restaurantes, tal y como había soñado una vez. Recordó su última cena juntos, cuando él le habló de sus planes. Un pequeño piso en las afueras de la ciudad, vino barato en copas, sueños de su propio negocio. Ella había escuchado a medias, pensando en su inminente encuentro con otro. ¿Cómo se llamaba? Mark, creo. ¿O era Mike? Ahora no parecía importante. Nika trató de deslizarse hacia la salida sin ser notada, pero su tacón chasqueó traicioneramente en el suelo de mármol. Julian se dio la vuelta y ella pudo ver cómo se le dilataban las pupilas al reconocerla. Un segundo de confusión y una sonrisa cortés apareció en su rostro, demasiado cortés para ser auténtica. «¿Verónica? ¡Qué sorpresa!». Su voz sonaba uniforme, como si hubieran roto hacía una semana después de una cita casual, y no 5 años atrás con un escándalo y corazones rotos. «Julian, no esperaba verte aquí». Hubo una pausa incómoda. Nika sintió cómo sus mejillas se sonrojaban bajo su mirada escrutadora. 5 años atrás, ella era la que tenía el control. Ahora algo había cambiado sutilmente. «Estoy ampliando mi negocio en Europa». Fue el primero en romper el silencio. «¿Estás aquí por trabajo o de vacaciones?» «Descansando». Intentó que sonara informal. En ese momento apareció Grant por las escaleras. Nika vio que Julian echaba un vistazo a su figura, se fijó en la falta de equipaje y sacó conclusiones. Algo parecido a la decepción brilló en sus ojos. «No te entretendré». Inclinó ligeramente la cabeza. «Que pases unas buenas vacaciones». Durante todo el desayuno Nika estuvo distraída. Grant decía algo sobre sus planes para el día, pero ella apenas le oía. El rostro de Julian estaba frente a sus ojos. El de ahora, seguro y ajeno, y el de antes, abierto, enamorado, confiado. «¿Lo conoces?», preguntó Grant de repente, interrumpiendo sus pensamientos. «¿A quién?», trató de fingir confusión. «Al hombre del vestíbulo. Os vi hablando». «Un viejo conocido». Nika se encogió de hombros, esperando que sonara lo bastante casual. Había pasado mucho tiempo. Grant asintió, pero ella notó que fruncía el ceño. Tenía la experiencia suficiente para saber que los encuentros fortuitos no solían ser fáciles. El día pasó como un borrón. Pasearon por la ciudad, almorzaron en un restaurante de lujo y dieron un paseo en barco. Nika hizo fotos y se las envió a Hailey, pero ahora parecía un acto mecánico que había perdido su conmoción. Esa noche, de vuelta en el hotel, se encontró con Julian en el bar. Estaba sentado detrás de la barra estudiando unos papeles. Sus miradas se cruzaron en el espejo que había detrás del camarero. Por un momento, a Nika le pareció que el tiempo había vuelto atrás. La misma mirada atenta, la misma media sonrisa, solo que ahora no había calidez en ella. Aquella noche, Julian se quedó trabajando hasta tarde en el bar del hotel. No había tocado su vaso de whisky, y en lugar de los números del contrato,
Sus ojos estaban llenos de imágenes de 5 años atrás. Se habían conocido en un pequeño restaurante donde él trabajaba como ayudante de chef y Nika oficiaba su primera boda por su cuenta. Ella corría por la sala dando instrucciones, mientras él la observaba furtivamente desde la cocina. Al final de la velada, pasó a dar las gracias al personal y volcó accidentalmente una bandeja de postres. Julian pasó 1 hora ayudándola a preparar otros nuevos. Su romance se desarrolló rápidamente. 3 meses después, ella se mudó con él y 6 meses más tarde ya estaban hablando de casarse. Julian recordaba cómo por las tardes se sentaban en la pequeña cocina de su piso de alquiler, bebían vino barato y hacían planes. Él hablaba de su sueño de abrir una cadena de restaurantes italianos, ella de que quería montar su propia agencia de bodas. Tardó 2 semanas en elegir un anillo. No era el diamante más caro, pero se endeudó para comprarlo. Le propuso matrimonio en el mismo restaurante donde se habían conocido. Nika lloró y dijo que nunca había sido tan feliz. Las primeras alarmas saltaron 2 meses antes de la boda. Nika empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo con más frecuencia, a compartir menos sus planes y a contestar menos al teléfono. Julian lo achacó al estrés preboda y a la preparación de un acontecimiento importante. Ella organizaba la boda de un cliente rico. Esa noche decidió darle una sorpresa. Compró su vino favorito, fue al restaurante a por pasta fresca, quería preparar una cena romántica en casa. La llamó para avisarle de que iba a venir, pero su teléfono estaba apagado. Seguramente se había quedado sin batería, pensó entonces. Julian tenía las llaves de su piso. Habían acordado vivir allí después de la boda. Abrió la puerta y entró en el pasillo semioscuro. Del dormitorio llegaban voces apagadas y risas. De un hombre. Julian se quedó helado, apretando la bolsa de la compra entre las manos. Por su cabeza corrían retazos de pensamientos. Quizá era solo un sueño, quizá estaba viendo una película. Pero entonces se oyó un gemido largo y prolongado. Empujó la puerta del dormitorio. Había suficiente luz de las farolas para verlo todo con gran detalle. Las sábanas arrugadas, los cuerpos entrelazados, el pelo de Nikki esparcido por la almohada. Su anillo de compromiso brillaba tenuemente en el dedo anular. El bolso se le resbaló de las manos. La botella se rompió en el parqué y el vino tinto se derramó en un charco oscuro. Nika gritó e intentó cubrirse con la manta. Su amante, una morena alta y atlética, se llevó la mano a la camisa en silencio. «Julian, puedo explicártelo», le tembló la voz. Se dio la vuelta y salió. Le hacían ruido los oídos y las náuseas le subían por la garganta. Nika salió a continuación, envuelta en una sábana, intentando decir algo sobre el miedo a la boda, sobre las dudas, sobre cometer un error. No quiso escuchar. En casa metió todas sus cosas en cajas, reunió fotos, entradas de cine, postales, todo lo que le recordaba su relación. Le mandó un mensaje para que recogiera sus cosas. Ella llegó 2 días después, pero él no abrió la puerta. Metió el anillo en un sobre por debajo de la puerta. Julian lo vendió 1 semana más tarde. El dinero se destinó a pagar el equipamiento de su futuro restaurante. Convirtió el dolor de la traición en combustible para su objetivo. Ahora, 5 años después, sentado en el bar de un hotel veneciano, Julian se dio cuenta de que debía estar agradecido a Nick. Si no hubiera sido por aquel golpe, quizás seguiría siendo un soñador que construye castillos de aire en la cocina de un piso de alquiler. Algo en su comportamiento con su actual compañera le resultaba vagamente familiar. Las mismas miradas cautelosas a su alrededor, los mismos modales en público, pero eso ya no era asunto suyo. Tenía su propia vida, su propio camino. Y en esa vida ya no había lugar para los fantasmas del pasado. Hayley nunca se había dado cuenta de que el silencio podía ser tan ensordecedor. La casa, normalmente llena de los sonidos de la presencia de su marido, el ruido de la ducha por la mañana,
El repiqueteo de las teclas del portátil, el tintineo de la taza contra el plato, parecía ahora anormalmente vacía. Realizaba mecánicamente las actividades habituales: consultar el correo electrónico, responder a las llamadas de los clientes, revisar los bocetos de los nuevos proyectos. El trabajo siempre había sido su salvavidas, pero ahora ni siquiera le ayudaba a distraerse de los pensamientos intrusivos y las fotos siempre presentes. Al atardecer del segundo día, Hailey sacó una caja de fotos antiguas. Su boda, 12 años atrás, ella con un vestido abombado, Grant con un traje austero, su luna de miel en Bali, sus primeras vacaciones juntos en Grecia, la compra de una casa, esas caras felices, esas sonrisas genuinas. ¿Cuándo empezaron a cambiar las cosas? Tal vez hace 3 años, cuando Grant consiguió un ascenso y comenzó a trabajar. O antes, cuando decidieron posponer tener hijos por el bien de sus carreras. O más tarde, cuando las cenas familiares se convirtieron en reuniones silenciosas con los teléfonos. El teléfono volvió a vibrar. Otra foto. Grant con un elegante traje de lino junto al muelle, una silueta femenina borrosa cerca. Un paseo por la Venecia nocturna. Romántico, ¿verdad? Hailey sonrió. Estaba claro que aquella mujer quería hacer daño, pero de algún modo sus mensajes solo provocaban cansancio. Hailey se levantó, se dirigió a la cocina y sacó la botella de vino tinto que Grant y ella solían abrir en ocasiones especiales. Sirvió una copa y bebió un sorbo. El sabor parecía diferente, o había cambiado su percepción. Hacía tiempo que había empezado a notar las señales. El nuevo perfume, el sutil olor de su camisa, reuniones tardías, viajes de negocios más frecuentes, facturas de restaurantes a los que nunca habían ido juntos, el retraimiento en la cama, las excusas sobre el cansancio en el trabajo. Hailey abrió el portátil y entró en su correo electrónico. Correos de clientes, boletines, avisos del banco. Su mirada se detuvo en el extracto de la tarjeta de crédito de Grant. 2 billetes de avión a Venecia, una reserva de hotel. Ni siquiera intentó cogerlo, se limitó a ver cómo se desmoronaba la fachada de familia próspera que habían construido con tanto esmero. Nuevo mensaje. Una foto de Grant en un restaurante, con el canal y las góndolas de fondo. Pidió el mejor vino, para mí, no para ti. Hailey terminó su copa y contestó por primera vez en días. Dile que he encontrado los recibos de las entradas. Y sí, el vino es buenísimo. Lo compramos por nuestro 10º aniversario. No iba a montar una rabieta ni a exigir explicaciones. No iba a rogarle que volviera ni a amenazar con el divorcio. 12 años de matrimonio le habían enseñado una cosa: cada persona toma sus propias decisiones. Por la mañana, Hailey llamó a su abogado. Una cita para la semana que viene. Luego abrió la página web de la aerolínea. El vuelo a Venecia salía dentro de 3 horas. No iba a montar una escena ni a hacer una revelación dramática. Solo quería mirar a los ojos a la mujer que creía que le estaba haciendo daño con sus fotos. En el dormitorio, Hailey sacó una pequeña maleta del armario. Dobló con cuidado unos cuantos vestidos, sus zapatos favoritos, su neceser de maquillaje. En el fondo del cajón de la ropa blanca encontró un sobre con un alijo. Siempre guardaba dinero para un día lluvioso. ¿Quién le iba a decir que ese día llegaría en la soleada Venecia? El pequeño café estaba escondido en una estrecha callejuela cerca del puente de Rialto. Nika había llegado allí por casualidad mientras Grant estaba en una reunión de negocios. Había recibido una inesperada llamada urgente de sus socios y se había disculpado por tener que verlos. La cafetería olía a bollería recién hecha y café cargado. Nika eligió una mesa junto a la ventana y pidió un capuchino. Un viejo ventilador giraba perezosamente sobre su cabeza. Turistas con mapas y cámaras paseaban junto a la ventana. No vio a Julian de inmediato. Estaba sentado en el rincón más alejado con un portátil y una pila de papeles.
Su presencia parecía tan natural como si hubieran quedado para verse. Julian levantó los ojos de la pantalla y la miró. Tras un segundo de vacilación, la saludó con la cabeza. Nika podría haber fingido que no se había dado cuenta de su presencia, o simplemente haber saludado con la mano y quedarse quieta. En lugar de eso, cogió su taza y se dirigió a su mesa. ¿Puedo sentarme? Señaló en silencio una silla libre. Se sentaron en silencio durante un rato, él mirando sus papeles y ella removiendo el café que se enfriaba. ¿Qué tal sus restaurantes?, preguntó por fin Nika. No van mal. Este año abro el quinto. Julian cerró el portátil. ¿Sigues organizando bodas? Ya no. Trabajo en un hotel, organizando eventos de empresa. Hubo otra pausa. En una mesa vecina, una pareja de ancianos discutía sobre un mapa de la ciudad. Un camarero limpiaba las mesas y una cafetera silbaba desde la cocina. «Sabes», dijo Nika de repente, «a menudo pienso en nuestra cocina. Aquella pequeña, con los armarios cayéndose a pedazos. Con los grifos que goteaban», añadió Julian, «y en los portazos de la persiana. Y tus interminables experimentos culinarios, que siempre intentabas honestamente, incluso cuando fracasaban. Por primera vez en aquel encuentro, se sonrieron de verdad, sin tensión. «¿Por qué lo hiciste, Nika?», preguntó Julian en voz baja. «Éramos felices, ¿verdad?». Ella bajó los ojos. No encontraba las palabras adecuadas. Todas las explicaciones que le habían parecido tan convincentes 5 años atrás ahora sonaban falsas, incluso en su propia cabeza. «Supongo que tenía miedo, de que todo fuera demasiado correcto, demasiado bueno. Me querías con un amor tan sincero y puro, y yo...». Se detuvo, buscando las palabras. «No me creía digna de tanto amor. ¿Por eso decidiste arruinarlo?». «Por eso decidí arruinarlo primero, antes de que te dieras cuenta de cómo era yo en realidad». Julián negó con la cabeza. «Yo sabía lo que eras, con todos tus defectos, tus dudas, tus miedos, y te quería como eras, no como una imagen inventada de ti». No había acusación en su voz, solo cansancio y algo parecido al arrepentimiento. En ese momento, Nika vio el reflejo de Grant en la ventana. Estaba de pie al otro lado de la calle, mirándoles directamente. Sus miradas se encontraron en el cristal de la ventana, y Nika se vio a sí misma a través de sus ojos por primera vez. Una mujer que volvía a jugar a su propio juego. «¿Tu compañera?», preguntó Julian, siguiéndola con la mirada. «Sí, está casado, ¿verdad?». Nika permaneció callada, pero su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. «Está volviendo a ocurrir, Nika, solo que ahora no estás destruyendo tu felicidad, estás destruyendo la de otra persona». Quiso protestar, decir algo duro, defenderse, pero de repente se dio cuenta de que tenía razón. Todo se estaba repitiendo. Su miedo a los sentimientos reales, su deseo de controlar la situación, su costumbre de arruinar lo que podría haber sido algo significativo. Grant se dio la vuelta y se alejó rápidamente. Nika debería haber corrido tras él, para explicarse, para justificarse. En lugar de eso, siguió sentada, con la mirada fija en su taza de café frío. El mensaje de Hailey llegó cuando Nika regresaba al hotel. «¿Te gustaría quedar para tomar una copa de vino? Ya que eres tan amable de compartir las fotos de mi marido conmigo, creo que podemos charlar en persona». Nika se detuvo en medio de la calle, releyendo el texto. Se esperaba cualquier cosa: histeria, amenazas, silencio, pero no esta invitación tranquila, casi social. El tono del mensaje tenía la confianza de alguien que controla completamente la situación. En la habitación, lo primero que hizo Nika fue comprobar su teléfono. Docenas de fotos enviadas con pies de foto sarcásticos. Ahora le parecían patéticas y mezquinas. Se desplazó a través de ellos, tratando de averiguar lo que quería demostrar con estas imágenes. ¿Su superioridad? ¿Su poder sobre el marido de otro hombre? ¿Su derecho a ser feliz a costa de otro? La conversación con Julian no salía de su mente.
Estás arruinando la felicidad de otra persona. Las palabras resonaban en sus oídos con un eco doloroso. 5 años atrás había arruinado el futuro que compartían. Ahora intentaba arruinar el presente de otra persona. Nika se acercó al espejo y miró su reflejo. Una mujer hermosa y bien peinada, acostumbrada a conseguir lo que quería. Pero, ¿qué quería realmente ahora? ¿Una beca? ¿Poder sobre los sentimientos de otra persona? ¿O una prueba más de su incapacidad para construir una relación de verdad? Grant volvió de su reunión con Julian sombrío. No había montado ninguna escena, no había hecho preguntas, solo había dicho que estaba cansado y que quería descansar. Ahora estaba tumbado en la cama, mirando el teléfono, y Nika sintió que un muro invisible crecía entre ellos. Abrió su primera foto juntos en Venecia. Las sonrisas felices, la alegría sincera en sus ojos, todo parecía falso ahora, falso, como una obra de teatro en la que cada uno interpreta su papel. Él, un hombre enamorado que huye de un matrimonio aburrido. Ella, una mujer fatal que roba la felicidad de otra persona. Nuevo mensaje de Hailey. Me alojo en el Hotel Daniel, habitación 312. Te espero esta noche a las 8. Nika sintió que las náuseas le subían a la garganta. Una cosa era enviar mensajes regodeándose a un desconocido y otra encontrarse cara a cara con la mujer cuya vida intentabas arruinar. Recordó que ella misma estaba frente al espejo en el salón nupcial, probándose un vestido para su boda con Julian. Lo feliz que había sido entonces, cómo había creído en su futuro. Y luego ella misma lo había arruinado todo, temerosa de aquella felicidad. Ahora la historia se repetía, solo que los papeles se habían invertido. Se había convertido en la misma destructora que una vez había dejado entrar en su vida, la que trajo el caos al hogar de otra persona, escondiéndose tras bellas palabras sobre la pasión y el derecho a la felicidad. Nika miró a Grant. Se había quedado dormido, aún con el teléfono en la mano. La pantalla se iluminó con una foto de él y Hailey en algún tipo de celebración, ambos sonriendo. El salvapantallas no había cambiado en todos estos meses de romance. Un detalle pequeño pero revelador. Faltaban 3 horas para las 8 de la tarde. Nika abrió la maleta y sacó un vestido rojo, el mismo que se había comprado el primer día en Venecia. Se suponía que era un símbolo de su triunfo, pero se había convertido en un disfraz más de una obra que no iba según el guión que ella había planeado. El bar del hotel estaba casi vacío, el momento más tranquilo entre la calma de la tarde y el ajetreo nocturno de los huéspedes. Julian estaba hojeando unos papeles cuando Grant se sentó a su lado. En el escritorio que tenía delante había una tarjeta de visita que, obviamente, había recogido en la recepción. Siento molestarle. Represento a una empresa constructora. Estamos buscando un socio para un nuevo proyecto, un hotel con restaurante gourmet. Me han dicho que es usted el propietario de una cadena de éxito. Julian dejó los papeles a un lado. Reconoció al acompañante de Nicky, pero no lo demostró. Siguió una conversación de negocios, sobre conceptos de restaurantes, inversiones, periodos de amortización. Grant hablaba con conocimiento de causa, hacía las preguntas adecuadas. ¿Cómo consiguió desarrollar la cadena tan rápidamente?, preguntó entre medias. A veces los fracasos personales son la mejor motivación. Julian bebió un sorbo de whisky. Hace 5 años tenía que casarme. Mi prometida trabajaba como organizadora de bodas. Estábamos haciendo grandes planes. Y entonces la pillé con otro hombre 15 días antes de la boda. Grant se quedó helado con el vaso en los labios. Julian notó que sus hombros se tensaban. Vendí mi anillo de compromiso. Invertí en mi primer restaurante. Me enseñó una lección importante. Algunas personas no están hechas para las relaciones de verdad. Quieren el juego, el drama, la sensación de poder sobre la vida de los demás. ¿Qué pasó con ella? La voz de Grant sonaba apagada. Verónica está aquí en Venecia. Seguro que la has visto. Es morena, alta, trabaja en organización de eventos. Hubo una gran pausa. Grant dejó lentamente el vaso sobre la mesa.
Tenía la cara petrificada, los pómulos marcados. Gracias por la información. Sobre el restaurante, quiero decir, se levantó de la mesa. Me pensaré tu oferta. Nika esperó a Grant en la sala, preparándose para su reunión con Hailey. Entró sin llamar, deteniéndose en la puerta. «¿No te vas a cambiar, verdad?», preguntó con calma. «Sigues con los mismos juegos». Ella se quedó paralizada con el pintalabios en la mano. «¿De qué estás hablando?». «He hablado con tu ex prometido. Interesante la historia de la boda interrumpida». El pintalabios se le escapó de los dedos dejando una mancha roja en el tocador. Nika sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. «Fue hace mucho tiempo», intentó sonreír. «Yo era diferente». «¿Ah, sí? ¿Y le envías fotos a mi mujer porque te has convertido en una persona mejor?». Nika se levantó de un salto, se acercó a él e intentó cogerle la mano. Él se apartó. «Grant, escucha». «No, escúchame tú. Pensé que había algo especial entre nosotros. Resulta que solo soy otro personaje de tu obra». «No, no lo eres», se le quebró la voz. «¿De verdad? ¿Qué? ¿Me quieres?», sonrió. «¿Cómo lo amabas a él, o como ella amaba al hombre con el que lo había engañado?». Nika corrió por la habitación. Todo se desmoronaba. Estaba acostumbrada a tener el control, a manejar los sentimientos de los hombres, a ser la dueña de la situación. Y ahora ese control se le escapaba como arena entre los dedos. «He quedado con Hailey dentro de 2 horas», intentó recuperar la confianza. «Podemos hablar de esto más tarde». «No te molestes», Grant se dirigió a la puerta. «Ya hablaré yo con ella». La puerta se cerró. Nika se hundió en la cama. Su mente bullía de pensamientos. ¿Qué decirle a Hailey? ¿Cómo explicárselo todo a Grant? ¿Cómo mantener el control de la situación? Pero, por primera vez en su vida, no encontraba las palabras adecuadas. La habitación 312 del Hotel Daniel resultó ser una pequeña suite con vistas al canal. Hailey se encontró con Nika vestida con un traje de seda hecho en casa, sin maquillaje, con una copa de vino en la mano. Parecía cansada, pero tranquila, ni rastro de la histeria o el enfado que Nika había esperado. «Pasa». Hailey señaló con la cabeza la silla junto a la ventana. «¿Vino?». «Un Chianti estupendo. Grant y yo compramos una caja entera el año pasado en la Toscana». Nika se quedó de pie con el bolso agarrado entre las manos. «¿Por qué me has llamado?». «Quería conocer a la mujer que tanto se esfuerza por destruir mi matrimonio». Hailey dio un sorbo a su copa. «Ya sabes, tus fotos. Dicen mucho de ti. Cada fotograma, cada pie de foto es un grito de ayuda. No tienes que analizarme. No te estoy analizando. Solo intento averiguar qué intentabas demostrar. ¿A ti mismo? ¿A mí? ¿A Grant?». En ese momento la puerta se abrió sin llamar. Grant estaba allí, despeinado, con los ojos enrojecidos. «Tengo algo que deciros a los dos». Entró en la habitación deteniéndose entre ellos. «Hailey, metí la pata». «Nika, lo siento, pero todo ha sido un error». Hailey se sirvió en silencio otra copa de vino y se la tendió a su marido. «Siéntate, ya es hora de que hablemos». La hora siguiente transcurrió en una conversación extraña, casi surrealista. Hablaron de cómo Grant y Hailey se habían distanciado, sumidos en problemas laborales y domésticos, de cómo Nika había aprovechado aquella grieta en su relación para colarse en la vida de otras personas, sobre las fotos que debían herir, pero que solo expusieron el vacío dentro de Nika. ¿Sabes qué es lo gracioso? Hailey estaba mirando por la ventana el atardecer de Venecia. «Te estoy agradecida, Nika. Tus fotos me hicieron recordar lo feliz que Grant podía ser. Cómo solía ser conmigo. No pretendía...». Sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. «Sí que querías», la interrumpió Hailey con suavidad. «Querías robarle la felicidad a otra persona porque no crees merecer la tuya. He visto fotos tuyas con Grant y no estás enamorada de él. Estás enamorada de la idea de ser amada». Grant miró de una mujer a otra en silencio. Sus ojos eran comprensivos,
Por primera vez en mucho tiempo veía la situación con claridad. «Me voy a casa», dijo al fin. «Si tú me dejas, Hailey». «Ahora no», negó con la cabeza. «Los dos necesitamos tiempo y un buen consejero matrimonial». Nika se levantó. No había nada más que la retuviera. En la puerta se dio la vuelta. «Lo siento, a los dos. ¿Sabes qué es lo peor de destruir la felicidad de otra persona?», Hailey preguntó en voz baja. «Que no aumenta la tuya». Nika salió en silencio al pasillo. El ascensor la llevó al vestíbulo, donde los huéspedes bullían de un lado para otro, los pasilleros con maletas y sonaba música suave. Una noche cualquiera en un hotel veneciano. Para algunos era el comienzo de unas vacaciones, para otros el fin de las ilusiones. Sacó su teléfono y borró todas las fotos que le había enviado a Hailey. No desharía lo que había hecho, pero tal vez sería el primer paso hacia algo nuevo, a una vida sin máscaras ni juegos, a encontrar su verdadero yo. Hailey se despertó al amanecer. El canal que había frente a su ventana ya estaba lleno de los sonidos de la ciudad que se despertaba. El zumbido de los taxis acuáticos, el ruido de los pescadores, las voces de los primeros turistas. Grant durmió en el sofá del salón de la suite. Habían decidido que era lo correcto. La conversación de ayer había dejado tras de sí una extraña desolación. No había rabia ni desesperación, solo fatiga y una especie de dolorosa claridad. Mientras tomaban un café por la mañana, hablaron de cosas prácticas, de la casa que había que vender, de las cuentas en común que había que dividir, de quién les daría la noticia a los padres de ella. «Voy a por un piso», dijo Grant, echando azúcar a su café expreso. «No está lejos del trabajo». Hailey asintió. Pensó en su gran casa vacía, los armarios con sus cosas, las fotos de ellos juntos en las paredes. 12 años de vida que habría que ordenar cuidadosamente y guardar en cajas. «¿Sabes?», miró a su marido, «no te odio. Supongo que debería, pero no puedo. Ya me odio bastante a mí misma», sonrió con desdicha, «por arruinarlo todo. Es culpa de los dos. Dejamos de hablar, nos encerramos en nuestro propio mundo. Y Nika». Ella se limitó a llenar el vacío que había entre nosotros. En otro hotel, en una pequeña habitación con vistas a los tejados, Nika estaba haciendo la maleta. Su vuelo salía en 3 horas. El vestido rojo que se había comprado el primer día seguía colgado en su armario. Había decidido dejarlo aquí, junto con los demás fragmentos de sus ilusiones. Llamaron de recepción para avisar de que el taxi llegaría en 15 minutos. Nika echó un último vistazo a la habitación para comprobar si había olvidado algo. Había una postal de Venecia en la mesilla de noche. Tenía intención de enviársela a su madre, pero no había escrito ni una línea. En el pasillo se encontró con Julian. Llevaba una pequeña maleta hacia la salida. Al parecer, él también se marchaba. «¿Vuelves a casa?», le preguntó. «Sí, ¿y tú?». «Milan. Tengo que cerrar un trato con los proveedores». Se quedaron de pie en medio del pasillo, sin saber qué más decirse. 5 años atrás, su despedida había sido ruidosa y dolorosa. Ahora parecía tan natural como el cambio de estación. «Me alegro de que nos hayamos conocido», dijo por fin Julian. «Me ayudó a dejar atrás el pasado». Nika asintió. Sabía a qué se refería. El aeropuerto los recibió con el bullicio habitual. Grant y Hailey estaban sentados en extremos opuestos de la sala de espera. Debían tomar el mismo vuelo, pero habían decidido darse espacio para pensar. Nika los vio caminando hacia el mostrador de facturación, pero fingió no reconocerlos. En el avión, sacó su portátil y abrió el correo electrónico del trabajo. La vida seguía. Reuniones, proyectos, plazos. Quizá debería buscar trabajo en otra ciudad, empezar de cero. Hailey miró por el ojo de buey cómo Venecia se convertía en un pequeño punto en el mapa. La ciudad que se suponía que era un lugar de traición de repente, era un lugar de verdad. Grant estaba sentado unas filas detrás de ella y podía ver su reflejo en el cristal.
Tenían un largo viaje por delante, pero ahora era un viaje hacia ellos mismos, no el uno hacia el otro. Julian ya estaba firmando un contrato en la oficina de su empresa en Milán. Un nuevo restaurante, nuevos planes, nuevos horizontes. Atrás quedaba Venecia, la ciudad donde los fantasmas del pasado habían encontrado por fin la paz. El avión ganaba altura. Abajo, un mar de nubes doradas por los rayos del sol poniente. En algún lugar, en la maraña de calles y canales, quedaban sus historias venecianas de amor y traición, de verdades y mentiras, de pérdidas y ganancias. Ahora cada uno tenía una nueva historia que escribir. La primera semana tras su regreso transcurrió entre asuntos rutinarios. Nika volvió a trabajar en el hotel, inmersa en la organización de una importante conferencia bancaria. La agenda era apretada. Reuniones con contratistas, acordar menús, comprobar el equipo técnico. Al anochecer se desplomaba en la cama sin energía, ni siquiera desmontaba su maleta de Venecia, que permanecía en un rincón del dormitorio. El viernes, su madre la llamó para invitarla a una cena familiar. Nika declinó, alegando trabajo. No estaba preparada para las preguntas sobre sus vacaciones, su vida personal, las insinuaciones habituales de que a su edad ya era hora de sentar la cabeza. Hailey estaba ocupada montando su nuevo piso, un pequeño estudio en un barrio con vistas al parque. Recogió sus pertenencias de la casa de ella y Grant, dejándole una nota en la que le decía dónde había trasladado su ropa y sus papeles. Colgó sus fotos favoritas en blanco y negro en las paredes, compró ropa de cama nueva y reorganizó los muebles 3 veces hasta encontrar la disposición perfecta. En el trabajo se sumergió en un nuevo proyecto, la renovación de un antiguo edificio industrial para convertirlo en un espacio artístico. El cliente quería mantener el encanto industrial pero añadir elementos modernos. Hailey se pasaba las tardes haciendo bocetos, olvidándose de cenar. Grant se trasladó al piso de oficinas que la empresa tenía para los profesionales que la visitaban. Mobiliario estándar, paredes impersonales, un mínimo de pertenencias personales, como en un hotel. Pasaba 12 horas en el trabajo, asumiendo proyectos extra, quedándose hasta tarde en la oficina. El miércoles fue al supermercado y compró el queso favorito de Hailey. Buscó su marca de café por costumbre. Solo recobró el sentido en la caja mirando los alimentos de su cesta. Tuvo que volver y recogerlo todo de nuevo, ahora solo para él. Nika se encontró por casualidad con la compañera de Grant en el ascensor del centro de negocios, donde había acudido para reunirse con un cliente. La saludó con la cabeza como si fuera una extraña. Al parecer, Grant no le había contado lo que había pasado en el trabajo, y con razón. Durante el fin de semana, había ordenado su armario y encontrado la camiseta de Julian, una vieja y lavada con el logotipo de su grupo favorito. Era extraño que hubiera sobrevivido a tantas mudanzas. Nika quería tirarla, pero en lugar de eso la lavó y volvió a guardarla en el armario. Hailey pasaba todas las mañanas por delante de la cafetería favorita de Grant y ella. La primera vez, giró por otra calle y se obligó a entrar. El camarero la saludó como de costumbre, ni siquiera le preguntó por qué ahora estaba siempre sola. Grant se apuntó a un gimnasio, compró un abono anual, corría en la cinta por las mañanas y trabajaba con pesas por las tardes. El cansancio físico le ayudaba a no pensar. En los vestuarios, alguien discutía los problemas con su mujer. Grant recogió rápidamente sus cosas y se marchó. Nika dejó de consultar las redes sociales. Borró las aplicaciones de citas de su teléfono. Fue a la peluquería y se cortó el pelo. Por la noche, miró largamente su nuevo reflejo en el espejo. Un peinado diferente, un aspecto diferente. El viernes se quedó hasta tarde en la oficina. Cuando salió, el cielo ya se había oscurecido y las luces de las ventanas de las casas estaban encendidas. Caminó mirando a la gente en las ventanas iluminadas. Alguien cenaba en familia, alguien veía la televisión, alguien acunaba a un bebé. Tardes normales de gente normal.
En casa, Nika deshizo por fin la maleta veneciana. Metió la ropa en la lavadora, tiró los folletos de hoteles y tiendas. Encontró una postal intacta con una vista de la ciudad. Se sentó para escribir a su madre, pero en lugar de eso, solo escribió «Lo siento» y rompió la postal. Nika permaneció sentada sobre la hoja en blanco durante mucho tiempo. En estos días de mensajería electrónica, escribir una carta de verdad era inesperadamente difícil. Gastó la mitad del cuaderno antes de encontrar las palabras adecuadas. Querido Julian, he encontrado tu camiseta. Es extraño que hayas sobrevivido a todas mis mudanzas y cambios de vida. ¿Recuerdas cuando te la ponías para ensayar en el restaurante? Decías que daba buena suerte. No sé por qué la conservo. Probablemente como un recordatorio de que una vez hubo algo real en mi vida. Voy a devolverlo. Deberías quedártelo ahora, junto con otras pruebas de que tu sueño se ha hecho realidad. Nika. Dobló con cuidado la camiseta, ya descolorida, con una huella apenas legible. Metió la carta en un sobre y añadió la dirección de su restaurante en Milán, que había encontrado en la página web de la empresa. La respuesta llegó una semana después, en un sobre grueso con el logotipo de la cadena de restaurantes. Dentro estaba su vieja bufanda, azul oscura con estrellas bordadas, y una carta escrita con letra familiar. Nika, lo curioso es que yo también conservo una de tus cosas. Aún conservo esta bufanda de nuestras últimas Navidades. ¿Recuerdas cuando paseábamos por el paseo marítimo? Te estabas congelando, así que te envolví con mi abrigo, y me dijiste que las estrellas de la bufanda brillaban más que las luces de la ciudad. La camiseta ya no trae suerte. Ahora sé que la suerte solo depende de nosotros mismos. Pero gracias por conservarla. Julian. Nika releyó la carta varias veces y sacó la bufanda. Aún olía a especias. Al parecer, Julian la había guardado en algún lugar de la cocina. Julian, es extraño escribir cartas en la era de los mensajeros, pero hay algo en ello, como hablar con alguien sin prisas, sin la necesidad de una respuesta inmediata. ¿Sabes? He estado pensando mucho en nosotros, en lo diferente que era nuestro amor. Tú amabas abierta y honestamente, y yo siempre buscaba algo más. Ahora me doy cuenta de que no eras tú. Simplemente no sabía cómo amar. Nika. Su respuesta llegó más rápido esta vez. Nika, quizás no se trata de saber amar, sino de la voluntad de ser amado. ¿Recuerdas cómo reaccionabas a cada regalo que te hacía, como si no te creyeras digna de él? Te perdoné hace mucho tiempo, y supongo que debo darte las gracias. Sin esa historia, no sería quien soy hoy. Julian. PD. Estaré en tu ciudad la semana que viene. Vamos a abrir un nuevo restaurante. Si quieres, podemos tomar un café. Solo café, sin expectativas ni promesas. Nika se sentó con la carta en las manos, mirando por la ventana la ciudad nocturna. Hace 5 años, habría visto esta invitación como una oportunidad de volver atrás, un intento de empezar de nuevo. Pero ahora se daba cuenta de que algunas cosas no podían volver atrás. Solo se puede crear algo nuevo. Julian, conozco un buen sitio. Hacen un café terrible pero croissants increíblemente buenos, y nunca está lleno por la mañana. Nika, PD sin expectativas ni promesas. Solo 2 personas que una vez se conocieron y ahora quieren reencontrarse. Envió la carta y se sintió ligera por primera vez en mucho tiempo. Lo que ocurriera a continuación sería una elección consciente, no un intento de revivir el pasado. En 3 meses, la ciudad había pasado del calor del verano al frescor del otoño. Las hojas del parque situado frente al nuevo piso de Hailey se habían vuelto doradas. La hierba estaba helada por las mañanas y las puestas de sol llegaban cada vez más temprano. Hailey estaba casi acostumbrada a vivir sola. Su estudio iba adquiriendo detalles poco a poco. Bocetos en acuarela en las paredes, una colección de jarrones antiguos en el alféizar de la ventana, un viejo sillón comprado en un mercadillo. Ningún recuerdo de su vida pasada, solo cosas que reflejaban sus gustos y aficiones.
Ella y Grant habían finalizado su divorcio rápidamente y sin dramas innecesarios. Dividieron sus bienes, vendieron la casa y se repartieron las facturas. Al firmar los papeles, ambos parecían tranquilos, como si estuvieran cerrando una transacción normal. Solo los anillos de boda les tiraban de los bolsillos. Grant se trasladó a otra parte de la ciudad, más cerca del nuevo proyecto de construcción. Le habían ascendido a jefe de proyecto. Ahora era responsable de la construcción de todo un complejo de apartamentos. El trabajo le ocupaba todo el tiempo, pero estaba contento. Empezó a tomar clases de escalada en roca los fines de semana. El nuevo pasatiempo le ayudaba a mantener la cabeza despejada. Un día, Hailey y él se encontraron por casualidad en el supermercado. Él llevaba un carrito de la compra y ella elegía vino. Intercambiaron sonrisas amables y algunas frases sobre el trabajo. Hailey se dio cuenta de que había adelgazado y se había dejado barba. Grant observó su nuevo corte de pelo y su aspecto tranquilo. Nika estaba cambiando poco a poco de vida. Dejó su trabajo en el hotel y encontró empleo en una empresa que organizaba conferencias de negocios. Ahora se encargaba de eventos a gran escala, coordinando el trabajo de todo un equipo. Su aguda mente y su atención al detalle por fin se ponían en práctica. El café de la mañana con Julian duró más de 3 horas. Hablaron de todo, de sus restaurantes, de su nuevo trabajo, de los libros que habían leído a lo largo de los años, de los lugares en los que habían estado, sin recuerdos del pasado ni planes para el futuro. Solo 2 adultos manteniendo una conversación interesante. Después de aquella reunión empezaron a llamarse una vez a la semana. Julian hablaba de problemas con los proveedores. Nika compartía incidentes divertidos de las conferencias. A veces él venía a la ciudad por negocios y quedaban para cenar. Nada de romances ni significados ocultos, solo que se sentían cómodos en compañía del otro. De repente, Hailey se interesó por la fotografía. Se compró una cámara DSLR de segunda mano y se matriculó en un curso. Los fines de semana paseaba por la ciudad, fotografiando viejos patios, reflejos en charcos y transeúntes al azar. Su Instagram se convirtió poco a poco en un proyecto artístico. La gente escribía comentarios entusiastas y le pedía que vendiera sus copias. En el trabajo le encargaron un gran proyecto, la reconstrucción de una antigua mansión para una galería de arte contemporáneo. Hailey se pasaba las tardes trabajando en los planos, seleccionando materiales, discutiendo con los contratistas. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía realmente comprometida. Grant concertó una cita con un terapeuta. Al principio se sentó en silencio, pero luego empezó a hablar. De su infancia, de la relación con sus padres, de su miedo a no cumplir las expectativas de los demás. Poco a poco empezó a darse cuenta de por qué siempre se había esforzado por ajustarse a las ideas ajenas sobre la vida correcta. En su nuevo piso había una guitarra. Tocó en su juventud, pero la abandonó cuando empezó a forjarse una carrera. Ahora, por las noches, aprendía viejas canciones y recordaba los acordes. Los vecinos no se quejaban. Tocaba bastante bien. Nika empezó a escribir. Al principio solo notas en un cuaderno, luego artículos serios sobre técnicas de organización de eventos. Sus materiales fueron publicados por revistas profesionales y la invitaron a hablar en conferencias del sector. Encontró su voz, clara, profesional, sin coquetería. A principios de diciembre recibió una oferta de trabajo en Milán. Una gran empresa buscaba un responsable del departamento de eventos. Buen puesto, sueldo decente, nuevas oportunidades. Y la ciudad donde Julian tenía su sede. Se tomó su tiempo para responder. Algunas decisiones debían tomarse con la cabeza fría. Hailey encontró por casualidad viejas fotos de Venecia en su teléfono, las mismas que había enviado Nika. Las miró con otros ojos, no como una esposa devota, sino como una fotógrafa. Observó los buenos ángulos, el interesante juego de luces. Escribía a Nika un breve mensaje. «Tienes buen ojo.
Lástima que lo hayas usado para lo que no debías. Nika no respondió de inmediato. Por la noche le mandé un mensaje. Gracias, y lo siento, por todo. No continuaron el diálogo. Algunas historias es mejor dejarlas en el pasado. Grant empezó a correr por las mañanas. Un día se encontró con Hailey en el parque haciendo fotos del amanecer. Asintieron en silencio y cada uno siguió su camino. Ambos se dieron cuenta de que, a veces, la mejor manera de mantener vivos los buenos recuerdos era no intentar crear otros nuevos. La vida siguió como siempre. La ciudad se preparaba para el invierno, los adornos navideños aparecían en los escaparates, las guirnaldas festivas se instalaban en las calles. Cada uno afrontaba estos cambios a su manera, sin remordimientos por el pasado ni miedo al futuro, simplemente viviendo el día a día, aprendiendo a ser ellos mismos y dejando que los demás hicieran lo mismo. A Nika no le gustaba pintar las paredes. Especialmente el blanco le parecía demasiado estéril para un pequeño piso milanés, pero Julian había insistido en refrescar las reformas antes de mudarse. Se subió a una escalera de mano apoyada en la pared del fondo y barrió metódicamente el rodillo de arriba abajo, tarareando una melodía para sus adentros. Al otro lado de la ventana caía una fina llovizna otoñal. En el alféizar había 2 tazas de café frío y una caja de pizza, su improvisado almuerzo. La mudanza les había llevado casi todo el día. Primero descargar las cosas, luego montar los muebles y ahora pintar las paredes. ¿Sabes? Nika pasó el dedo por la pintura fresca, dejando una mancha. Pensé que tendría más cosas. Resultaron ser solo 2 cajas de libros y una maleta de ropa. ¿Quieres comprar algo? Julian bajó de la escalera de mano, mirando el resultado de su trabajo. No, por primera vez en mi vida, creo que ya he tenido bastante con lo que tengo. No se refería solo a las cosas. Ella y Julian no se habían visto más de una docena de veces este año. Él volaba por negocios. Ella iba a conferencias en Milán. Sin prisas, sin promesas. Estaban aprendiendo a confiar de nuevo el uno en el otro. Ella aceptó la oferta de trabajo en Milán solo 8 meses después, cuando se dio cuenta de que estaba lista para un cambio. Julian la ayudó a encontrar piso, pero no le ofreció irse a vivir con él. Ambos sabían que algunas cosas debían hacerse poco a poco. ¿Pedimos la cena o salimos?, preguntó, limpiándose las manos con un paño. Cocinémosla nosotros. Tengo una receta de pasta que quiero probar. Julian enarcó las cejas, sorprendido. Nika odiaba cocinar. No te rías si no sale bien. Sacó la tableta con la receta del bolso. Solo estoy aprendiendo. La abrazó silenciosamente por detrás, con la nariz pegada a su cabeza. Su camisa olía a pintura y café. Nika se tapó los ojos. Esos momentos de tranquila felicidad aún le parecían un poco fuera de lugar. En la mesa de la cocina había papeles, un contrato de alquiler, facturas de servicios públicos, un plan de vecindad, una nueva vida repartida en carpetas. En algún lugar entre las páginas había un viejo billete de avión, el mismo con el que había volado a Venecia hacía un año. Nika no lo tiró. Lo dejó como recordatorio de lo lejos que se había alejado de aquella versión de sí misma. Pasaron la tarde en la cocina, Julian enseñándole a cocinar pasta y Nika intentando seguir sus movimientos. No estaba perfecta, pero era comestible. Luego se sentaron en el suelo durante largo rato, apoyados en la pared recién pintada y pasándose mutuamente una botella de vino. Hablaron de trabajo, de planes para el fin de semana, del nuevo restaurante que Julian iba a abrir en las afueras. Solo una velada normal de 2 personas que empiezan una vida juntos. Sin grandes palabras de amor, sin votos de fidelidad eterna. Solo la tranquila comprensión de que esta vez podría ser la correcta. En contra de todos los consejos de las guías turísticas, Hailey eligió enero para su viaje a Venecia. En esa época, la ciudad estaba envuelta en niebla, lo que daba a los antiguos palacios un aspecto misterioso, una iluminación perfecta para la fotografía en blanco y negro.
Esta vez se alojó en un pequeño hotel a las afueras de la ciudad, lejos de las rutas turísticas. La anfitriona, una anciana veneciana, la recibió como a una vieja conocida, la condujo a una habitación con vistas al estrecho canal y le trajo chocolate caliente. Hailey colocó sus cosas y sacó su cámara. A lo largo del año se había convertido en una extensión de su mano. Había aprendido a fijarse en los detalles, a captar la luz adecuada, a sentir el momento. Su teléfono zumbó sobre la mesa. Un mensaje de un cliente sobre la aprobación de un nuevo proyecto de restaurante. Hailey sonrió. El trabajo continuaba, incluso cuando ella estaba de vacaciones. Por la mañana, recorrió las calles desiertas, fotografiando los reflejos de las casas en los charcos helados, los rostros arrugados de los lugareños, las bandadas de palomas en la Piazza San Marco. La ciudad parecía muy diferente, o era que la miraba con otros ojos. En la pequeña trattoria donde fue a calentarse, sonaba la misma música que la última vez que había estado allí. Hailey pidió risotto y una copa de vino tinto. Su teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de su madre. Probablemente quería volver a hablar de su vida amorosa. Más le valía volver a llamar mañana. Por la noche, se sentó en la habitación del hotel a repasar las fotos del día. Una ligera llovizna caía por la ventana. Una góndola solitaria navegaba lentamente por el canal. Aquella vez había venido para seguir a su marido, pero ahora se limitaba a fotografiar la belleza del momento. Tenía una novela policíaca sin leer en el bolso, una invitación a una exposición de arquitectura en París en el teléfono y el borrador de un nuevo proyecto en el correo. Su vida estaba llena de cosas que hacer, planes, reuniones. Todo era igual que antes, solo que ahora era solo su vida, sin tener en cuenta las expectativas de los demás. Desde la ventana abierta llegaba el olor de los productos recién horneados de la panadería vecina. Mañana iba a madrugar para ver amanecer en la laguna, y luego quizá pasaría por el mismo Hotel Danieli, solo para tomar un café y asegurarse de que el pasado quedaba en el pasado. Hailey sacó un cuaderno de dibujo y empezó a trazar un plan para la futura exposición fotográfica. La ciudad al otro lado de la ventana estaba llena de amantes besándose en los puentes, turistas confundidos por los mapas, camareros preparando las mesas en los cafés. Una tarde cualquiera de invierno en Venecia, una de tantas en su nueva vida, tan familiar y a la vez tan diferente.